Nunca pensé que un simple viaje de trabajo a España se convertiría en la experiencia más terrorífica de mi vida. Mi nombre es Daniel Morales, tengo 32 años y trabajo como diseñador gráfico para una agencia de publicidad en Buenos Aires. Cuando mi jefe me informó que debía viajar a Málaga para reunirme con un cliente importante, me emocioné. Era mi primera vez en España, y la idea de pasar 2 semanas en la Costa del Sol sonaba como un sueño hecho realidad. El vuelo llegó al aeropuerto de Málaga Costa del Sol a las 10 de la noche. Estaba agotado después de más de 12 horas de viaje, con escala en Madrid. La empresa había reservado un apartamento en el centro histórico de la ciudad, en lugar del típico hotel. Más auténtico, habían dicho. Una experiencia verdaderamente española. Si tan solo hubiera sabido lo que me esperaba, habría insistido en un hotel común y corriente, de esos con recepción las 24 horas y personal de seguridad. El taxista que me recogió en el aeropuerto era un señor mayor, de unos 60 años, con el rostro curtido por el sol mediterráneo y manos nudosas que agarraban el volante con seguridad. Intentó entablar conversación conmigo durante el trayecto, preguntándome de dónde venía y cuánto tiempo me quedaría. Le conté sobre mi trabajo y mis planes, y cuando le di la dirección del apartamento, noté algo extraño en su expresión. Fue solo un segundo, un destello de algo que no pude identificar del todo. ¿Preocupación? ¿Incomodidad? Calle Álamos número 43. Repetí, pensando que tal vez no me había escuchado bien. Sí, lo escuché, respondió, pero su tono había cambiado. Ya no era el mismo hombre jovial que me había recibido con una sonrisa. ¿Va a quedarse mucho tiempo ahí? 2 semanas, le contesté, extrañado por la pregunta. ¿Por qué? ¿Hay algún problema con esa zona? El taxista dudó antes de responder. Podía ver sus ojos observándome por el espejo retrovisor, evaluándome, decidiendo cuánto debía decirme. Es un barrio antiguo, dijo finalmente. Muy antiguo. Esas calles tienen historia, ¿sabe? Mucha historia. No entendí del todo a qué se refería, pero antes de que pudiera preguntarle más, ya estábamos entrando al casco antiguo de Málaga. Las calles se volvieron más estrechas, más oscuras. Los edificios a ambos lados parecían inclinarse hacia nosotros, como gigantes de piedra observando nuestra llegada. Las farolas proyectaban sombras alargadas y caprichosas sobre los adoquines irregulares. El taxi se detuvo frente a un edificio de 4 plantas, con una fachada de color ocre descolorido que seguramente había visto días mejores. La pintura se desprendía en algunos lugares, revelando el ladrillo antiguo debajo. Las ventanas eran estrechas y altas, con rejas de hierro forjado que parecían más apropiadas para una prisión que para viviendas. Solo una de las ventanas del segundo piso estaba iluminada, proyectando un rectángulo de luz amarillenta sobre la calle desierta. 43 euros, anunció el taxista. Le pagué y bajé del vehículo, arrastrando mi maleta hacia la entrada del edificio. Cuando me volví para despedirme, el hombre seguía mirándome con esa expresión extraña. Oiga, me llamó antes de arrancar. Si necesita algo, si pasa algo raro, hay una comisaría a 3 cuadras, bajando por esta calle y doblando a la derecha en la plaza. Gracias, le dije confundido. Pero no creo que vaya a necesitar a la policía. El taxista asintió lentamente, pero no parecía convencido. Eso espero, muchacho, eso espero. Y con eso, arrancó, dejándome solo en aquella calle estrecha y silenciosa. La puerta principal del edificio era de madera maciza, oscura y pesada, con un llamador de bronce en forma de cabeza de león. Busqué en mi teléfono las instrucciones que me había enviado la agencia de alquileres. El apartamento estaba en el 3er piso, apartamento 3B. La llave estaría en un buzón con código en el vestíbulo. Empujé la puerta, que se dio con un gemido agudo que resonó en la noche. El vestíbulo estaba apenas iluminado por una bombilla solitaria que colgaba del techo, balanceándose ligeramente, aunque no había corriente de aire. Las paredes eran de un verde pálido, manchadas por la humedad, y del techo colgaban telarañas que temblaban con el movimiento de la luz. Había un olor extraño en el aire,
como aserrado, mezclado con algo más, algo orgánico y desagradable que no podía identificar. Los buzones estaban alineados en la pared derecha, oxidados y con los nombres de los inquilinos escritos en etiquetas descoloridas. Encontré el 3B y marqué el código que me habían dado. 1936. La puertecita se abrió con un clic, y dentro, tal como me habían prometido, estaba la llave. Las escaleras eran empinadas y estrechas, con peldaños de mármol gastado que mostraban las hendiduras de décadas de uso. No había ascensor, por supuesto. Comencé a subir, arrastrando mi maleta, que golpeaba contra cada escalón produciendo un eco sordo en el hueco de la escalera. La luz del vestíbulo no llegaba muy lejos, y pronto me encontré subiendo en una penumbra que apenas me permitía ver dónde ponía los pies. En el primer piso, noté que había solo 2 puertas, una frente a la otra. Ambas estaban cerradas, y no se escuchaba ningún ruido detrás de ellas. Seguí subiendo. En el segundo piso, la distribución era la misma. 2 puertas, silencio absoluto. Pero aquí, en el rellano, había algo que me hizo detenerme. En el suelo, frente a la puerta del 2A, había un círculo dibujado con algo blanco. ¿Tiza? ¿Sal? Dentro del círculo había símbolos que no reconocí, líneas y curvas entrelazadas formando un patrón intrincado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué clase de lugar era este? Continué hasta el 3er piso, donde finalmente encontré mi apartamento. La puerta del 3B era idéntica a las demás, madera oscura, mirilla en el centro, número de bronce atornillado a la altura de los ojos. Introduje la llave en la cerradura, que giró con dificultad, como si hacía mucho que nadie la usaba. El apartamento estaba completamente a oscuras. Tanteé la pared junto a la puerta hasta encontrar el interruptor. La luz se encendió, revelando un espacio más grande de lo que esperaba. Era un apartamento de una habitación, con una sala de estar que daba a una cocina pequeña, una puerta que presumiblemente conducía al dormitorio, y otra que imaginé sería el baño. Los muebles eran viejos pero no desagradables. Un sofá de terciopelo verde oscuro, una mesa de café de madera rayada, un aparador antiguo contra una pared. Había cuadros colgados en las paredes, paisajes marinos en su mayoría, con marcos dorados que habían perdido parte de su brillo. El suelo era de baldosas de cerámica con un patrón geométrico en rojo y blanco, parcialmente cubierto por una alfombra persa desgastada. Cerré la puerta detrás de mí y eché el pestillo. El silencio era absoluto. No se escuchaba el tráfico de la calle, ni voces de vecinos, ni música distante. Nada. Era como si el apartamento existiera en una burbuja separada del resto del mundo. Arrastré mi maleta hasta el dormitorio. Era una habitación espaciosa, dominada por una cama de matrimonio con un cabecero de hierro forjado. Las sábanas eran blancas y parecían limpias, aunque tenían ese olor a humedad que parecía impregnar todo el edificio. Había un armario empotrado, una mesita de noche con una lámpara de pantalla amarillenta y una ventana con cortinas pesadas de terciopelo. Me acerqué a la ventana y corrí las cortinas. Daban a un patio interior estrecho y oscuro, rodeado por las paredes traseras de otros edificios. No había estrellas visibles, solo un rectángulo de cielo negro enmarcado por paredes de ladrillo. Algunas ventanas de los edificios circundantes estaban iluminadas, pero no se veía movimiento detrás de ellas. Decidí darme una ducha rápida antes de acostarme. El baño era pequeño, con azulejos blancos y negros formando un patrón de tablero de ajedrez. La bañera era de esas antiguas, con patas de garra, y el espejo sobre el lavabo estaba manchado por el tiempo. El agua salió fría al principio. Luego se calentó hasta estar casi hirviendo, sin término medio. Me duché rápidamente, sintiendo que los músculos se relajaban después del largo viaje. Cuando salí del baño, envuelto en una toalla, noté algo que me hizo detenerme en seco. La puerta del dormitorio, que estaba seguro de haber dejado completamente abierta, ahora estaba entornada. Solo un poco. Apenas unos centímetros, pero definitivamente no estaba en la misma posición que antes. Es solo el viento, me dije a mí mismo, aunque no había sentido ninguna corriente de aire.
Los edificios antiguos se asientan. Las puertas se mueven solas. Era una explicación racional. Me vestí con ropa cómoda y me metí en la cama. Eran casi las 12 de la noche y estaba exhausto. Apagué la luz de la mesita de noche, hundiéndome en la oscuridad. El colchón era sorprendentemente cómodo, y las sábanas, aunque olían a humedad, estaban suaves contra mi piel. Cerré los ojos, esperando quedarme dormido de inmediato. Pero el silencio era demasiado intenso, demasiado presente. En Buenos Aires siempre había ruido de fondo, tráfico, sirenas distantes, ladridos de perros, voces de la calle. Aquí no había nada. Era un silencio tan completo que casi podía escuchar el latido de mi propio corazón. Estaba empezando a quedarme dormido cuando lo escuché. Un golpe, seco, singular, como si alguien hubiera golpeado una pared con el puño. Abrí los ojos en la oscuridad, con el corazón acelerándose. Esperé, conteniendo la respiración, todos mis sentidos alerta. Otro golpe. Este venía de algún lugar dentro del apartamento. ¿La sala de estar? ¿La cocina? Me incorporé en la cama, la adrenalina ahuyentando todo rastro de sueño. Mis ojos se habían adaptado lo suficiente a la oscuridad como para distinguir las formas vagas de los muebles del dormitorio. La puerta seguía entornada, un rectángulo más oscuro en la pared. ¿Hay alguien ahí? Llamé, y mi voz sonó temblorosa y débil. Silencio. Si hay alguien ahí, voy a llamar a la policía. Amenacé. Aunque mi teléfono estaba en la mesita de noche y no sabría qué número marcar de todos modos. Más silencio. Minutos que se sintieron como horas. Finalmente, decidí que debía haber sido algo del edificio. Las tuberías viejas, algún vecino moviendo muebles, algo completamente mundano y explicable. Me recosté de nuevo, pero mantuve los ojos abiertos, mirando fijamente al techo. Las sombras allí arriba parecían moverse, cambiar de forma, aunque sabía que era solo mi imaginación jugándome malas pasadas. Entonces escuché algo que hizo que se me erizara cada vello del cuerpo. Pasos, lentos, deliberados, cruzando la sala de estar. El crujido de las baldosas de cerámica bajo el peso de alguien o algo. Me quedé paralizado en la cama, con los ojos bien abiertos, sin atreverme a respirar. Los pasos se acercaban al dormitorio. Podía escucharlos cada vez más claros, más cercanos. Se detuvieron justo frente a la puerta entornada. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Podía sentir una presencia al otro lado de la puerta, algo esperando, observando. En la rendija oscura entre la puerta y el marco, me pareció ver un movimiento, una sombra más densa que la oscuridad circundante. No sé cuánto tiempo permanecí así, rígido de terror, mirando fijamente la puerta. Podrían haber sido segundos o minutos. El tiempo parecía haberse detenido. Finalmente, con un crujido casi imperceptible, la puerta comenzó a abrirse lentamente. No pude contenerme más. Salté de la cama. Encendí la luz de la mesita de noche y grité. La puerta se detuvo, abierta apenas unos centímetros más que antes. Corrí hacia ella y la abrí de par en par. La sala de estar estaba vacía, completamente vacía. No había nadie allí. Revisé cada rincón, cada recoveco, incluso dentro del armario de la sala. Nada. Revisé la cocina, el baño. Todas las ventanas estaban cerradas. La puerta principal seguía con el pestillo echado. Estaba completamente solo en el apartamento. Me quedé de pie en medio de la sala de estar, respirando agitadamente, tratando de encontrar una explicación racional. Tal vez estaba más cansado de lo que pensaba. Tal vez había sido un sueño, una alucinación producto del jet lag. Sí, eso tenía que ser. Mi cerebro, exhausto después del viaje, me estaba jugando una mala pasada. Decidí que necesitaba un vaso de agua. Fui a la cocina y abrí el grifo. El agua salió con un sonido sibilante. Café oscura al principio, luego se aclaró. Llené un vaso y bebí, el agua fría calmando mi garganta seca. Fue entonces cuando vi el reflejo en la ventana de la cocina. Detrás de mí, en la oscuridad del patio interior, había una figura en una de las ventanas del edificio de enfrente.
una silueta oscura, completamente inmóvil, mirando directamente hacia mi ventana. No podía distinguir rasgos, solo la forma de una persona de pie, observando. Me giré rápidamente, pero la ventana daba al patio interior. No había nadie que pudiera verme desde allí en realidad. Era solo el reflejo. Cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. Esto es ridículo, me dije en voz alta, como si escuchar mi propia voz pudiera anclarme a la realidad. Estás cansado. Estás en un lugar nuevo. Tu cerebro está viendo cosas que no existen. Pero entonces, del apartamento de arriba, escuché algo que hizo que mi racionalización se desmoronara. Era el sonido de algo arrastrándose por el suelo, pesado, lento, de un lado a otro de la habitación, directamente sobre mi cabeza. Atrás y adelante, en un ritmo constante y perturbador. Miré hacia el techo, siguiendo el sonido con los ojos. ¿Qué estaba arrastrando alguien allá arriba a las 2 de la madrugada? ¿Y por qué ese movimiento repetitivo, hipnótico? El sonido continuó durante lo que me parecieron eternidades. No me atrevía a moverme, no me atrevía a hacer ningún ruido, como si tuviera miedo de llamar la atención de lo que fuera que estaba arriba. Finalmente, después de lo que debieron ser 10 o 15 minutos, el sonido se detuvo, el silencio regresó, ese silencio absoluto y antinatural. Decidí que no podía pasar el resto de la noche despierto, aterrorizado en la cocina. Necesitaba dormir, aunque fuera un poco. Volví al dormitorio, dejando todas las luces encendidas. Me metí en la cama completamente vestido, con el teléfono en la mano, listo para llamar a la recepción. Aunque me di cuenta de que no había recepción. Era un apartamento privado, no un hotel. Si algo pasaba, estaba solo. Cerré los ojos, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Los edificios antiguos hacen ruidos extraños. Las puertas se mueven con las corrientes de aire. Las sombras juegan trucos con tus ojos cuando estás cansado. Estaba casi quedándome dormido cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje, de un número que no reconocía. Un número español. Abrí el mensaje con manos temblorosas. No deberías estar aquí. Vete antes de que sea demasiado tarde. Miré fijamente la pantalla, el corazón martilleándome en el pecho. ¿Quién podría haberme enviado esto? Nadie en España tenía mi número, excepto mi contacto de trabajo, y esto claramente no era un mensaje profesional. Escribí una respuesta. ¿Quién eres? ¿Cómo conseguiste mi número? Los 3 puntos aparecieron, indicando que la persona estaba escribiendo una respuesta. Desaparecieron. Reaparecieron. Desaparecieron de nuevo. Entonces llegó la respuesta. Una amiga. Ese apartamento está maldito. 16 personas han intentado quedarse allí en los últimos 3 años. Ninguna lo logró. Vete ahora, mientras aún puedas. Sentí que la habitación daba vueltas. Esto tenía que ser una broma, algún tipo de truco cruel. Tal vez el taxista, tratando de asustarme. O alguien que había visto la publicación del apartamento y decidió hacer una broma de mal gusto. No es gracioso, escribí. Déjame en paz. La respuesta llegó casi inmediatamente. Cuando escuches las campanas, es demasiado tarde, no las escuches. No importa lo que veas, no abras ninguna puerta después de las 3 de la madrugada. Bloquea este número, empecé a escribir, pero antes de que pudiera terminar, el teléfono se apagó. La batería estaba al 100% hace un momento, pero ahora la pantalla estaba completamente negra. Presioné el botón de encendido. Nada. El teléfono estaba completamente muerto. En ese momento, desde algún lugar lejano, pero perceptible, escuché el sonido de campanas, campanas de iglesia, tañendo lentamente, 1, 2, 3 veces. Las 3 de la madrugada, y entonces, de la sala de estar, escuché un sonido que haría que cada músculo de mi cuerpo se tensara en un terror primitivo e irracional. Una puerta que se abría lentamente, con un crujido largo y agónico. Pero yo no tenía más puertas en el apartamento.
solo la principal, y esa estaba cerrada con pestillo. La del baño y la del dormitorio estaban abiertas. No había ninguna otra puerta. Entonces, ¿qué puerta se estaba abriendo en mi sala de estar? Me forcé a moverme, a salir de la cama. Cada instinto me gritaba que me quedara donde estaba, que me escondiera bajo las sábanas como un niño asustado. Pero necesitaba saber qué estaba pasando. Necesitaba ver. Me asomé cautelosamente desde el dormitorio hacia la sala de estar, y lo que vi me hizo dudar de mi propia cordura. En la pared de la sala, donde antes solo había yeso pintado de blanco, ahora había una puerta antigua, de madera oscura, idéntica a la puerta principal del apartamento. Estaba entreabierta, y del otro lado emanaba una luz tenue y parpadeante, como de velas. Y desde esa puerta imposible, desde ese espacio que no debería existir, salía algo. Una figura oscura, alta y delgada, que se movía de una manera que ningún ser humano podría moverse. Sus articulaciones se doblaban en ángulos imposibles, y cuando giró lo que debería ser su cabeza hacia mí, vi que donde debería haber un rostro, solo había oscuridad. Una oscuridad absoluta, como un agujero en la realidad misma. La figura dio un paso hacia mí, y otro, y otro. Sus movimientos eran espasmódicos, antinaturales, como los de una marioneta manejada por manos inexpertas. Retrocedí hacia el dormitorio, sin poder apartar la mirada de esa cosa que avanzaba hacia mí. Mi espalda chocó con el marco de la puerta, y finalmente, mi parálisis se rompió. Entré corriendo al dormitorio y cerré la puerta de golpe, echando el pestillo. Empujé la cama contra la puerta, aunque sabía que probablemente no serviría de nada. Si esa cosa podía crear puertas de la nada, ¿qué podría hacer una cama contra ella? Me quedé ahí, presionando mi peso contra la cama, escuchando. Los pasos se habían detenido justo al otro lado de la puerta. Podía escuchar algo más ahora, un sonido que no podía identificar. ¿Respiración? No. Era más como susurros, múltiples voces susurrando al mismo tiempo, pero no podía entender las palabras. De repente, algo golpeó la puerta con una fuerza tremenda. Toda la estructura tembló y escuché el crujido de la madera. La cama se movió varios centímetros a pesar de mi peso. Otro golpe, más fuerte esta vez. La madera de la puerta comenzó a astillarse. El terror me paralizaba mientras observaba cómo la madera de la puerta se astillaba con cada golpe. Pedazos de pintura blanca caían al suelo como nieve siniestra. La cama que había empujado contra la puerta temblaba con cada impacto, deslizándose centímetro a centímetro sobre las baldosas. Tenía que salir de allí. ¿Pero cómo? La única salida era a través de la sala de estar, donde esa cosa estaba esperando. La ventana del dormitorio daba al patio interior, 3 pisos de caída. No había escapatoria. Entonces recordé algo. Cuando había revisado el apartamento después de escuchar los primeros ruidos, había visto un balcón pequeño en la sala de estar. Si pudiera llegar hasta allí, tal vez podría pedir ayuda, gritar hasta que alguien me escuchara. Otro golpe estremecedor. Esta vez, una grieta profunda apareció en el centro de la puerta, extendiéndose como una telaraña. No me quedaba tiempo para pensar. Tenía que actuar. Corrí hacia la ventana del dormitorio y la abrí de golpe. El aire frío de la noche me golpeó el rostro. El patio interior estaba sumido en una oscuridad casi total, solo interrumpida por las luces tenues de algunas ventanas. Miré hacia abajo y me mareé al ver la distancia hasta el suelo. Pero entonces vi algo que me hizo contener la respiración. En el edificio de enfrente, en una ventana del mismo nivel que el mío, había alguien. Una mujer mayor, de cabello blanco. Me miraba fijamente. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella negó con la cabeza lentamente, con una expresión de profunda tristeza en su rostro arrugado. Luego levantó una mano y señaló hacia arriba. Seguí la dirección de su dedo. En el techo del patio interior, apenas visible en la penumbra, había una trampilla, una escotilla de acceso a los tejados. Detrás de mí, la puerta finalmente cedió.
El estruendo de madera astillándose llenó la habitación. No me atreví a mirar atrás. Trepé al alféizar de la ventana, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me estallaría el pecho. La cornisa exterior era estrecha, no más de 30 centímetros de ancho. Me aferré al marco de la ventana, obligando a mis piernas a moverse, a encontrar apoyo en ese borde precario. El viento nocturno tiraba de mí, como si quisiera arrancarme de la pared y arrojarme al vacío. No mires abajo, no mires abajo, no mires abajo. Pero miré, no pude evitarlo. El patio interior parecía extenderse eternamente bajo mis pies. Mi estómago se retorció y sentí que me mareaba. Me apreté contra la pared, cerrando los ojos, respirando entrecortadamente. Desde dentro del apartamento, escuché un sonido que hizo que mi sangre se helara. Era un gemido largo, gutural, que no parecía provenir de ninguna garganta humana. Luego, pasos arrastrándose, acercándose a la ventana. Tenía que moverme. Ahora. Comencé a deslizarme lateralmente por la cornisa, centímetro a centímetro, con las palmas de las manos presionadas contra la pared rugosa. Podía sentir el mortero viejo desmoronándose bajo mis dedos. Cada pequeño movimiento requería toda mi concentración, toda mi fuerza de voluntad para no mirar abajo de nuevo, para no pensar en lo fácil que sería resbalar y caer. Había avanzado tal vez 1 metro cuando escuché el crujido de la ventana abriéndose más. Me atreví a girar la cabeza y vi una sombra oscura asomándose. La figura no tenía forma definida. Era como si la oscuridad misma se hubiera solidificado en algo vagamente humanoide. Donde debería estar su cabeza, había un vacío que parecía absorber la luz. La cosa comenzó a salir por la ventana. «No, no, no, no», susurré entre dientes, moviéndome más rápido ahora, sin importar el riesgo. La cornisa temblaba bajo mi peso, pequeños trozos de yeso cayendo al vacío. Llegué a una tubería de desagüe que bajaba desde el techo. Era vieja, con el metal oxidado, pero parecía estar bien sujeta a la pared. No tenía otra opción. Me aferré a ella y comencé a trepar, ignorando cómo se clavaban en mis palmas las partes ásperas del metal corroído. Detrás de mí podía escuchar a la criatura moviéndose por la cornisa. No se movía de la manera torpe en que yo lo había hecho. Sus movimientos eran fluidos, imposibles, como si la gravedad no tuviera efecto sobre ella. Trepé más rápido, mis músculos ardiendo por el esfuerzo. La tubería crujía y se sacudía con cada movimiento, pero aguantaba. Finalmente, mis dedos tocaron el borde del tejado. Con un último esfuerzo desesperado, me impulsé hacia arriba y rodé sobre las tejas, jadeando y temblando. Me puse de pie sobre el tejado inclinado, tratando de mantener el equilibrio sobre las tejas resbaladizas. La ciudad de Málaga se extendía a mi alrededor, un mar de luces naranjas y amarillas que contrastaban con el cielo negro. A lo lejos podía ver el resplandor del puerto y el brillo del Mediterráneo bajo la luna. Pero no tuve tiempo de apreciar la vista. La criatura emergió del borde del tejado como humo oscuro solidificándose. Ahora, bajo la luz de la luna, podía verla más claramente, y deseé no haberlo hecho. Su forma cambiaba constantemente, como si no pudiera decidir qué apariencia tomar. Por un momento parecía ser una persona extremadamente alta y delgada. Luego se estiraba y contorsionaba en ángulos imposibles, y después se encogía sobre sí misma. Solo una cosa permanecía constante. Ese vacío donde debería estar su rostro, un agujero negro que parecía succionar toda la luz y toda esperanza. Me tambaleé hacia atrás, resbalando sobre las tejas. La criatura avanzaba lentamente, como si supiera que no tenía a dónde huir. Yo seguía retrocediendo, buscando desesperadamente alguna salida, algún lugar donde esconderme. Entonces mis pies tocaron algo sólido. Me giré y vi la trampilla que la mujer me había señalado. Tenía un candado oxidado, pero cuando tiré de él, se rompió fácilmente. Levanté la trampilla y me dejé caer en la oscuridad de abajo, sin saber dónde aterrizaría. Caí apenas un par de metros, aterrizando dolorosamente sobre un suelo de concreto. Estaba en un desván polvoriento,
lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la penumbra. Una única bombilla colgaba del techo, proporcionando una luz tenue y parpadeante. Cerré la trampilla sobre mi cabeza justo cuando la criatura llegaba. Pude ver su sombra a través de las rendijas de la madera, moviéndose sobre la abertura. Pero no intentó abrir la trampilla. Simplemente se quedó allí, esperando. Me alejé gateando, sin atreverme a apartar la mirada de la trampilla. Mi espalda chocó contra algo y grité, girándome bruscamente. Era solo un espejo viejo, cubierto parcialmente por una sábana. Mi reflejo me devolvió la mirada. Estaba cubierto de polvo y sudor, mis ojos salvajes por el miedo, arañazos y rasguños cubriendo mis manos y brazos. El desván parecía extenderse más de lo que debería, desapareciendo en sombras profundas en ambos extremos. Había cajas apiladas, baúles antiguos, lámparas sin pantalla, cuadros apoyados contra las paredes. Era como si generaciones de inquilinos hubieran dejado aquí sus pertenencias olvidadas. Me puse de pie con piernas temblorosas y comencé a explorar, buscando una escalera que me llevara de vuelta al edificio, a cualquier lugar que estuviera lejos de esa criatura. Caminé entre las pilas de objetos abandonados, cada sombra pareciendo moverse en mi visión periférica. Fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme. En la pared del fondo, parcialmente oculto detrás de un armario viejo, había algo escrito. Me acerqué, apartando el armario con esfuerzo. Las palabras estaban grabadas directamente en el yeso, como si alguien las hubiera arañado con las uñas. No abras la puerta que no existe. Las campanas marcan su llegada. 1936, el año que todo cambió. Debajo de las palabras había más símbolos, similares a los que había visto en el círculo del segundo piso. Pero aquí eran más elaborados, formaban un patrón complejo que cubría toda la pared. 1936, el código del buzón. No podía ser coincidencia. Escuché un ruido detrás de mí y me giré bruscamente, pero no era la criatura. Era una puerta que no había notado antes, parcialmente oculta detrás de una pila de sillas rotas. Estaba entreabierta, y del otro lado venía una luz cálida y el sonido de... ¿voces? Me acerqué cautelosamente. Las voces eran lejanas, amortiguadas, pero definitivamente humanas. Empujé la puerta y me encontré ante una escalera estrecha que descendía. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz antiguo, despegándose en tiras largas. Comencé a bajar, aferrándome a la barandilla inestable. Las voces se hacían más claras con cada escalón. Ahora podía distinguir palabras en español, aunque con un acento diferente al que había escuchado desde que llegué a España. La escalera terminaba en un rellano del cuarto piso, un piso que no debería existir. El edificio solo tenía 4 plantas, y yo estaba en la tercera. Sin embargo, aquí estaba, en un nivel completamente nuevo. El pasillo estaba iluminado por lámparas de gas antiguas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. El papel tapiz era de color burdeos con un patrón dorado de hojas. Había 3 puertas en el pasillo, y de la del medio venían las voces. Me acerqué a esa puerta y pegué mi oído a la madera. La conversación era clara ahora. Digo que es peligroso. Ya hemos perdido demasiados. No tenemos opción. Si no hacemos algo, se extenderá. Ya ha tomado el 3er piso, y ahora está buscando más. El ritual debería haberlo contenido. ¿Cómo pudo fallar? Porque lo subestimamos. Pensamos que era solo un espíritu ordinario, pero es mucho más. Es algo que nunca debió ser liberado. Toqué suavemente la puerta. Las voces se detuvieron abruptamente. Escuché pasos acercándose y la puerta se abrió lentamente. La mujer que apareció tenía unos 50 años, cabello oscuro recogido en un moño apretado, vestida con ropa que parecía sacada de otra época. Un vestido negro largo y severo, con un cuello alto y mangas largas. Sus ojos eran oscuros y penetrantes, y me observaron con una mezcla de sorpresa y algo más. Esperanza. Tú debes ser el nuevo inquilino del 3B, dijo, y su voz tenía ese mismo acento anticuado que había escuchado a través de la puerta. Entra rápido, antes de que te encuentre.
No necesitó decírmelo 2 veces. Entré apresuradamente y ella cerró la puerta detrás de mí, echando no 1, sino 3 pestillos diferentes. El apartamento en el que me encontraba era como entrar en una máquina del tiempo. Todo estaba decorado como si fuera de principios del siglo XX. Muebles de madera oscura y pesada, cortinas de terciopelo, lámparas de queroseno, aunque, curiosamente, también había luz eléctrica. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos, mapas y diagramas extraños. Había 5 personas más en la habitación, todas vestidas con ropa de otra época. Un hombre mayor con barba blanca y anteojos redondos, vestido con un traje de 3 piezas. Una mujer joven, tal vez de 20 años, con un vestido azul pálido y el cabello rubio trenzado. 2 hombres de mediana edad, uno delgado y nervioso, el otro robusto y de aspecto militar. Y una niña, no podía tener más de 10 años, sentada en un rincón con una muñeca de porcelana. Todos me miraban con expresiones que variaban entre el miedo y la curiosidad. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. ¿Qué está pasando aquí? La mujer que me había dejado entrar intercambió miradas con los demás antes de responder. Somos los inquilinos del edificio, dijo. O más bien lo éramos. Ahora somos algo diferente. No entiendo. El hombre mayor se adelantó, apoyándose en un bastón con empuñadura de plata. El año es 1936, dijo, y su voz era suave pero firme. Es julio de 1936, para ser exactos. El día 18. ¿Te dice algo esa fecha? Busqué en mi memoria de clases de historia. Julio de 1936. España. Algo sobre la guerra civil. El golpe de Estado, dije. El inicio de la guerra civil española. El hombre asintió gravemente. Exactamente. Pero aquí, en este edificio, ese día pasó algo más, algo que nadie fuera de estas paredes sabe. Se acercó a una mesa donde había un libro abierto, amarillento por el tiempo. Las páginas estaban cubiertas de escritura a mano y diagramas complicados. Este edificio fue construido en 1847 sobre las ruinas de una iglesia medieval, explicó. Pero esa iglesia, a su vez, fue construida sobre algo mucho más antiguo. Un templo romano dedicado a... Bueno, los romanos tenían muchos dioses que ahora hemos olvidado, algunos de ellos con buena razón. En 1936, continuó la mujer del vestido negro, vivía aquí un hombre llamado Sebastián Cortés. Era un ocultista, obsesionado con los rituales antiguos y las puertas entre mundos. El día del golpe, mientras la ciudad caía en el caos, él decidió que era el momento perfecto para su experimento más ambicioso. ¿Qué hizo?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Abrió una puerta, respondió el hombre militar con voz ronca. Una puerta que nunca debió abrirse, y algo cruzó. Algo del otro lado. La niña en el rincón habló por primera vez, su voz aguda y fantasmal. Se comió a todos los del tercer piso primero, luego al segundo, luego al primero. Nosotros somos los del cuarto piso. Nos escondimos aquí, protegidos por los símbolos que el señor Navarro conocía, señaló al hombre mayor. Pero no funcionó, ¿verdad?, dije, la horrible verdad comenzando a cristalizarse en mi mente. Si están aquí, en 1936, y yo estoy aquí ahora, en 2025, el tiempo no funciona correctamente en este edificio, explicó el señor Navarro. La criatura que Sebastián liberó existe fuera del tiempo lineal. Caza en todos los momentos simultáneamente. Nosotros quedamos atrapados aquí, en este bucle eterno, el día en que murió Sebastián tratando de cerrar lo que había abierto. Y cada persona que se queda en el apartamento 3B, añadió la mujer joven con voz temblorosa, se convierte en su presa. Ha sido así durante décadas. En tu tiempo, en nuestro tiempo, en todos los tiempos intermedios, me dejé caer en una silla, la cabeza dándome vueltas. ¿Por qué el 3B específicamente? Porque ese era el apartamento de Sebastián, respondió la mujer del vestido negro. Es el epicentro, el lugar donde se abrió la puerta. La criatura siempre regresa allí primero, buscando más almas para devorar. Tienen que sacarme de aquí, dije, la voz quebrándose por el pánico. Tiene que haber una manera de salir del edificio, de volver a mi tiempo.
La hay, dijo el señor Navarro. Pero es peligrosa, increíblemente peligrosa, y requiere que regreses al apartamento 3B. ¿Estás loco? Grité. Esa cosa está allí. Escúchame, dijo firmemente. Sebastián dejó un diario. En él documentó todo sobre el ritual, incluyendo cómo deshacerlo. Ese diario está escondido en el 3B, detrás de una pared falsa en el armario del dormitorio. Si puedes recuperarlo y seguir las instrucciones, podrías cerrar la puerta permanentemente, liberar no solo a ti mismo, sino a todas las almas atrapadas aquí durante casi un siglo. ¿Por qué no lo han hecho ustedes?, pregunté. La niña respondió, su voz llena de una tristeza que ningún niño debería conocer. Porque nosotros ya no somos reales, somos ecos, sombras de lo que fuimos. Solo alguien que todavía esté vivo, que todavía exista plenamente en su propio tiempo, puede interactuar con los objetos físicos necesarios para el ritual. Además, añadió el hombre nervioso, hablando por primera vez, cada vez que intentamos acercarnos al 3B, la criatura nos hace cosas horribles. Y luego volvemos a formarnos aquí, para vivir el mismo día una y otra vez, atrapados en este bucle infernal. Miré sus rostros, viendo el peso de décadas de sufrimiento en sus ojos, casi un siglo atrapados, reviviendo su peor día una y otra vez. La niña que nunca crecería, los demás, que nunca envejecerían más allá del día de su muerte. Si voy allá, dije lentamente, y consigo ese diario, ¿qué tengo que hacer exactamente? El señor Navarro se acercó a la mesa y abrió un cajón, sacando un papel doblado cuidadosamente. Me lo entregó. Estas son las instrucciones básicas que logré copiar antes de que Sebastián muriera. El diario completo tiene todos los detalles, pero esto te dará una idea general. Necesitarás ciertos objetos, que afortunadamente están todos dentro del edificio. Y lo más importante, necesitarás hacerlo exactamente a las 3:33 de la madrugada. Es el único momento en que la puerta está lo suficientemente débil como para ser cerrada desde este lado. Miré el reloj en la pared. Era un reloj antiguo, de péndulo, pero parecía funcionar perfectamente. Marcaba las 2:47. Tengo menos de una hora, dije. Sí, confirmó el señor Navarro. Y tienes que moverte ahora, cada segundo cuenta. La mujer del vestido negro me puso una mano en el hombro. Hay algo más que debes saber. La criatura no es solo un monstruo sin mente. Es inteligente, muy inteligente, y ha tenido décadas para estudiar a sus presas. Intentará confundirte, asustarte, hacerte cometer errores. Mostrará visiones de tus peores miedos. Puede incluso tomar formas de personas que conoces. ¿Cómo la detengo si me ataca? El hombre militar se acercó y me entregó algo. Era un medallón de plata con símbolos grabados similares a los que había visto en las paredes. Esto te protegerá, pero solo temporalmente, dijo. Los símbolos fueron bendecidos por un sacerdote antes de que todo esto comenzara. La criatura no puede tocarte directamente mientras lo lleves. Pero solo durará unos 20 minutos, media hora como máximo. Después de eso, estarás indefenso. Tomé el medallón y me lo colgué al cuello. Estaba frío contra mi piel, pero sentí una extraña sensación de calma al tocarlo. Una última cosa, dijo la mujer joven, sus ojos llenos de lágrimas. Si logras cerrar la puerta, si realmente funciona, no nos olvidarás, ¿verdad? No olvidarás que estuvimos aquí, atrapados todo este tiempo. Jamás los olvidaré, prometí. Se lo contaré al mundo. Nadie más volverá a alquilar ese apartamento. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Gracias. Eso significa más de lo que puedes imaginar. El señor Navarro me llevó de vuelta a la puerta. La escalera te llevará de regreso al desván. Desde allí hay otra escalera en el extremo opuesto que baja directamente al tercer piso, justo frente al 3B. Es un pasaje que pocos conocen, construido cuando el edificio era más grande de lo que es ahora. ¿Y la criatura? ¿Dónde estará? No lo sé con certeza, pero el medallón debería darte algo de tiempo. Úsalo sabiamente. Abrió la puerta y me preparé para salir, pero la niña corrió hacia mí y me abrazó las piernas. Por favor, sálvanos, susurró.
Por favor, quiero ver a mi mamá otra vez. Me arrodillé y la miré a los ojos. Eran del color del cielo de verano, pero estaban llenos de un dolor que ningún niño debería conocer. Voy a hacer todo lo posible, le prometí, te lo juro. Ella me soltó y retrocedió, agarrando su muñeca con fuerza. Los demás me observaban con expresiones de esperanza mezclada con miedo. Salí al pasillo y la puerta se cerró suavemente detrás de mí. Los pestillos se echaron con una serie de clics finales. El pasillo estaba ahora en completo silencio. Las lámparas de gas parpadeaban débilmente, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Comencé a caminar hacia la escalera que me había traído aquí, pero me detuve. Había algo diferente. El aire se sentía más pesado, cargado de una tensión casi eléctrica, y entonces lo sentí, una presencia. La criatura estaba cerca, muy cerca. Agarré el medallón, sintiendo su frío metal contra mi palma. Los símbolos grabados parecían brillar débilmente con una luz propia. Un sonido detrás de mí. Me giré lentamente, al final del pasillo, donde debería estar la pared. Ahora había otra puerta, esa maldita puerta imposible que aparecía de la nada. Estaba completamente abierta, y del otro lado solo había oscuridad, una oscuridad que parecía moverse, respirar, vivir, y de esa oscuridad emergió la criatura. Pero ahora era diferente. Ya no era la forma humanoide distorsionada que había visto antes. Ahora había tomado una forma que reconocí instantáneamente y que hizo que mi corazón se detuviera. Era mi madre. Muerta hacía 5 años de cáncer, pero allí estaba, exactamente como la recordaba en sus últimos días. Pálida, demacrada, con el pañuelo que usaba para cubrir su cabeza calva. Llevaba el camisón de hospital azul claro que tanto odiaba. Daniel dijo con su voz, perfectamente replicada, «Mi niño, ¿por qué me dejaste morir sola?» Sabía que no era real. Sabía que era la criatura jugando con mis miedos más profundos. Pero eso no hacía que doliera menos. «No eres real», dije, mi voz quebrándose. «Mi madre está muerta. Tú eres solo una cosa que está jugando conmigo». «¿Jugando?», dijo la falsa imagen de mi madre acercándose lentamente. «No, mi amor. Solo quiero que estemos juntos de nuevo, como debería haber sido. Ven conmigo. Cruza la puerta. Te prometo que no dolerá». «No», retrocedí, agarrando el medallón con más fuerza. «No voy a ir contigo». La expresión de la criatura cambió. La tristeza en el rostro de mi madre se transformó en algo horrible, una sonrisa que se extendió demasiado, revelando dientes que eran demasiado numerosos, demasiado afilados. «Entonces te llevaré a la fuerza», dijo. Y su voz ya no era la de mi madre, sino algo gutural y antiguo, como el sonido de rocas moviéndose en las profundidades de la tierra. Se lanzó hacia mí, moviéndose a una velocidad imposible. Levanté el medallón instintivamente como un escudo. La criatura chocó contra una barrera invisible a medio metro de mí, retrocediendo con un chillido que sonaba como metal rasgándose. La imagen de mi madre se disolvió, reemplazada por esa forma oscura y cambiante que era su verdadera naturaleza. Se retorció y convulsionó, como si el medallón le causara dolor físico. Aproveché la oportunidad y corrí hacia la escalera. Subí los escalones de 2 en 2, escuchando a la criatura recuperarse detrás de mí. Sus gritos de rabia resonaban en el estrecho espacio, mezclándose con otros sonidos, llantos, gemidos, súplicas en diferentes idiomas. Las voces de todas sus víctimas a lo largo de los años. Llegué al desván y crucé corriendo entre los muebles cubiertos y las cajas apiladas. Tal como el señor Navarro había dicho, había otra escalera en el extremo opuesto, parcialmente oculta detrás de un armario enorme. La aparté con un esfuerzo desesperado y comencé a bajar. Esta escalera era más estrecha que la otra y estaba mucho más deteriorada. Algunos escalones estaban podridos y cedían bajo mi peso, pero no me atreví a detenerme. Podía escuchar a la criatura moviéndose por el desván arriba, buscándome. Finalmente llegué a una puerta al final de la escalera. La empujé y me encontré exactamente donde el señor Navarro había prometido.
en el tercer piso, frente al apartamento 3B. La puerta del apartamento estaba abierta de par en par, como una boca esperando devorarme. Dentro solo había oscuridad. Miré el reloj en mi teléfono, que milagrosamente había vuelto a encenderse. 3:11 a.m. Tenía 22 minutos para encontrar el diario, reunir los objetos necesarios y realizar el ritual. Agarré el medallón, respiré profundo y entré en el apartamento. La oscuridad dentro del apartamento 3B era absoluta, como si la luz misma tuviera miedo de entrar. Saqué mi teléfono y activé la linterna. El haz de luz cortó las sombras, revelando la sala de estar que había dejado apenas una hora antes, aunque parecían haber pasado días enteros. Todo estaba exactamente como lo recordaba, excepto por un detalle escalofriante. La puerta imposible en la pared todavía estaba allí, entreabierta, con esa luz parpadeante de velas emanando del otro lado. Y desde allí podía escuchar algo, un cántico suave en un idioma que no reconocía, antiguo y gutural. Ignoré la puerta y me dirigí directamente al dormitorio. El medallón colgaba pesadamente de mi cuello, su superficie fría atravesando la tela de mi camisa. Podía sentir su protección como una capa invisible a mi alrededor, pero sabía que no duraría para siempre. 3:13 a.m. 20 minutos. El dormitorio estaba sumido en sombras más profundas. La cama estaba deshecha, con las sábanas arrancadas y esparcidas por el suelo, como si algo hubiera luchado allí. Las marcas de garras profundas rayaban la pared donde había estado la puerta astillada. Me dirigí al armario empotrado y lo abrí. Estaba lleno de perchas vacías que tintineaban suavemente con una brisa que no debería existir. Comencé a golpear las paredes interiores del armario, buscando el panel falso que el señor Navarro había mencionado. Golpe, golpe, golpe. Todo sonaba sólido hasta que llegué a la pared del fondo, en la esquina derecha. Allí, el sonido era hueco. Pasé mis dedos por los bordes, buscando algún mecanismo de apertura. Nada. Empujé con fuerza y el panel cedió ligeramente. Lo empujé más fuerte y finalmente se deslizó hacia un lado, revelando un pequeño espacio oculto. Dentro había una caja de metal oxidada, del tamaño aproximado de una caja de zapatos. La saqué con manos temblorosas y la abrí. El interior estaba forrado con terciopelo rojo desgastado, y sobre él descansaba un libro encuadernado en cuero negro, el diario de Sebastián Cortés. Lo tomé con reverencia, sintiendo el peso de su terrible conocimiento en mis manos. La cubierta estaba grabada con los mismos símbolos que había visto por todo el edificio. Lo abrí y las páginas crujieron, amarillentas por el tiempo. La primera página tenía una fecha: 15 de julio de 1936, 3 días antes del golpe de Estado. La caligrafía era elaborada pero legible. Hoy finalizo los preparativos para el gran trabajo. He estudiado durante 20 años los textos prohibidos. He descifrado los manuscritos romanos encontrados bajo los cimientos de la vieja iglesia. He aprendido los nombres que no deben ser pronunciados y las palabras que abren los caminos entre los mundos. Pronto, muy pronto, probaré que las fronteras de nuestra realidad son más delgadas de lo que la ciencia moderna pretende. Probaré que hay poderes antiguos esperando, observando, anhelando regresar a este mundo que una vez dominaron. Pasé las páginas rápidamente, buscando las instrucciones para el ritual de cierre. El diario estaba lleno de diagramas complejos, listas de ingredientes extraños, cálculos astronómicos y astrológicos. Sebastián había sido meticuloso hasta el punto de la obsesión. 3:17 a.m. 16 minutos. Finalmente encontré lo que buscaba. Una sección titulada Ritual de sellado, último recurso. Debajo, en letra más pequeña y temblorosa, como si hubiera sido escrita con prisa, decía: si el guardián ha cruzado, si he perdido el control, quien encuentre esto debe saber que hay una manera de devolverlo. Pero el precio es alto. Siempre hay un precio. Leí las instrucciones rápidamente, mi corazón hundiéndose con cada línea. Requerimientos. 1.
Sangre del invocador original, disponible. Mi propia sangre, conservada en el frasco de cristal escondido tras el espejo del baño. 2. Sal consagrada, disponible. En la cocina, en el tarro azul marcado con el sello de Salomón. 3. Velas negras, disponibles. 5 velas en el cajón inferior del aparador de la sala. 4. El círculo de contención debe ser dibujado exactamente como se muestra en el diagrama de la página 247. 5. Las palabras de sellado deben ser pronunciadas sin error, en el momento exacto cuando las 3 agujas del reloj se alinean. 3:33, 33. 6. Y lo más importante, el ritual debe realizarse dentro de la habitación donde se abrió originalmente la puerta, con la puerta abierta, para que el guardián pueda ser devuelto a su prisión. La última línea me dejó helado. Tenía que realizar el ritual con esa puerta imposible abierta, con la criatura potencialmente observando, esperando su oportunidad para atacar. Advertencia, continuaba la escritura, ahora aún más temblorosa y manchada con lo que parecían ser gotas de sangre seca. El guardián no se irá voluntariamente, resistirá, y mientras el ritual se realiza, la protección de los símbolos será inútil. El invocador quedará completamente vulnerable. Si el ritual falla, si se comete un solo error, el guardián tomará el alma del invocador y usará su cuerpo como un ancla permanente en este mundo. Ya no estará confinado a este edificio. Será libre de cazar en toda la ciudad, en todo el país, en todo el mundo. Me temblaban las manos mientras leía las últimas líneas. Si alguien está leyendo esto, significa que he fracasado. Significa que el guardián me ha tomado. Y que ahora debes decidir, ¿arriesgarás tu propia alma para corregir mi error? ¿O dejarás que el horror que he desatado continúe devorando a los inocentes por toda la eternidad? La elección es tuya, y que Dios tenga piedad de tu alma, porque yo ya estoy más allá de toda piedad. 3:21 AM. 12 minutos. No tenía tiempo para dudar. Corrí al baño y arranqué el espejo de la pared. Detrás de él había un pequeño hueco, y dentro, tal como Sebastián había prometido, había un frasco de cristal sellado con cera. Dentro había un líquido oscuro que solo podía ser sangre, increíblemente preservada después de casi 90 años. Volví a la cocina y busqué el tarro azul. Lo encontré en el estante más alto, marcado con un sello de 6 puntas. Dentro había sal blanca que brillaba débilmente con una luz propia. El aparador de la sala fue mi siguiente parada. El cajón inferior estaba atascado, pero lo forcé hasta abrirlo. 5 velas negras descansaban allí, junto con una caja de fósforos antiguos que, milagrosamente, todavía parecían funcionales. 3:25 AM. 8 minutos. Tenía todo lo que necesitaba. Ahora venía la parte más difícil: preparar el círculo y realizar el ritual. Volví al dormitorio con todos los materiales. La puerta imposible seguía allí, en la pared de la sala de estar, pero necesitaba estar cerca de ella para que el ritual funcionara. Comencé a mover los muebles, empujando el sofá y la mesa de café hacia los lados, despejando un espacio en el centro de la habitación, justo frente a la puerta. Abrí el diario en la página 247. El diagrama mostraba un círculo complejo con múltiples capas de símbolos y runas. Cada línea, cada curva tenía que ser perfecta. Un solo error, y el ritual fallaría. Abrí el tarro de sal consagrada y comencé a trabajar. Vertí la sal en líneas cuidadosas sobre el suelo de baldosas, siguiendo el patrón del diagrama. Mis manos temblaban, pero me obligué a mantenerlas firmes. El círculo exterior, luego el círculo interior, luego los símbolos entre ellos, cada uno representando un sello, una barrera, una palabra de poder en lenguajes muertos hace milenios. 3:29 AM. 4 minutos. Terminé el círculo y coloqué las 5 velas negras en los puntos cardinales más el centro, exactamente como indicaba el diagrama. Las encendí una por una con los fósforos antiguos, que se prendieron a la primera sorprendentemente.
Las llamas ardieron con un color extraño, casi púrpura en lugar de naranja. Abrí el frasco de sangre de Sebastián. El olor era nauseabundo, a muerte y descomposición. Pero no había tiempo para dudar. Siguiendo las instrucciones, mojé mi dedo índice en la sangre y comencé a marcar los puntos de poder dentro del círculo, conectando las velas con líneas de sangre seca. La temperatura en la habitación había bajado drásticamente. Podía ver mi aliento formando nubes de vapor. Las llamas de las velas bailaban salvajemente, aunque no había corriente de aire. Y entonces lo sentí, la presencia. El guardián sabía lo que estaba haciendo. Desde la puerta imposible, la luz de velas comenzó a intensificarse. El cántico que había escuchado antes se hizo más fuerte, más urgente. Y por encima de todo, escuché la risa de la criatura. No era una risa humana. Era el sonido de huesos rompiéndose, de carne desgarrándose, de almas gritando. 3:31 AM. 2 minutos. Me coloqué en el centro del círculo, con el diario abierto en la página de las palabras de sellado. Eran largas, complicadas, en un idioma que parecía cambiar las letras incluso mientras las miraba. Practiqué pronunciarlas mentalmente, sabiendo que no tendría segunda oportunidad. La puerta imposible se abrió completamente. Lo que emergió de ella no era la criatura tomando formas humanas o monstruosas. Era el guardián en su forma verdadera, y mi mente apenas podía comprenderlo. Era como si alguien hubiera tomado la oscuridad y la hubiera convertido en algo sólido, pero también líquido, también gaseoso, existiendo en estados múltiples simultáneamente. Tenía demasiadas extremidades, o ninguna, dependiendo desde qué ángulo lo miraras. Su rostro, si es que se le podía llamar así, era un vacío que contenía universos enteros de sufrimiento. Y lo peor de todo, podía sentir su hambre. Un hambre que llevaba eones sin ser saciada completamente. Un hambre que nunca podría ser saciada porque no era por comida o sustento, sino por almas, por vida, por la esencia misma de la existencia. Sebastián siseó, y su voz era como 1000 voces hablando al unísono, todas en diferentes etapas de agonía. Has vuelto a mí. Después de todo este tiempo, finalmente has vuelto para completar lo que comenzaste. Se confundió. Pensaba que yo era Sebastián. O tal vez el tiempo no significaba nada para ella, y en su percepción, yo era Sebastián, atrapado en un bucle eterno de ese momento fatídico cuando el ritual había salido mal. 3:32 AM. 1 minuto. No soy Sebastián, dije, sorprendido de que mi voz sonara relativamente firme. Y no he venido a completar nada. He venido a enviarte de vuelta. El guardián se detuvo. Por un momento, pareció genuinamente confundido. Luego, su forma comenzó a cambiar, a expandirse, llenando la habitación con su presencia oscura y sofocante. ¡Insolente!, rugió. ¿Crees que tus débiles símbolos pueden contenerme? ¿Crees que puedes deshacer lo que Sebastián tardó 20 años en lograr? Soy más viejo que tu mundo. He visto nacer civilizaciones y las he visto caer. He bebido las almas de miles, y la tuya será la próxima. Se lanzó hacia el círculo y rebotó. Los símbolos de sal brillaron con una luz dorada cegadora. El guardián retrocedió con un grito de sorpresa y dolor. Las velas ardieron más brillantemente, sus llamas ahora completamente púrpuras, proyectando sombras que parecían tener vida propia. 3:33 AM. Era el momento. Comencé a recitar las palabras de sellado. Mi lengua luchaba con las sílabas alienígenas, sonidos que ninguna garganta humana debería ser capaz de producir. Pero de alguna manera, las palabras salieron. Cada una resonaba en el aire, visible como ondas de distorsión. El guardián atacó el círculo una y otra vez, pero cada vez era repelido. Su furia era palpable, llenando el aire con una presión casi física que amenazaba con romper mis tímpanos. Entonces comenzó a usar su arma más poderosa: las ilusiones. La habitación se disolvió a mi alrededor. Ya no estaba en el apartamento, estaba en el hospital, en la habitación de mi madre. Ella yacía en la cama, pálida y frágil,
conectada a docenas de máquinas que pitaban y zumbaban. Me miraba con ojos llenos de lágrimas. Daniel, susurró, ¿por qué no viniste antes? Te esperé. Llamé por ti, pero no viniste. No es real, me dije, continuando con las palabras de Sellado, aunque cada fibra de mi ser quería detenerme y correr hacia ella. No es real. Ya no es real. La escena cambió. Ahora estaba en mi casa en Buenos Aires, pero estaba en llamas. Podía escuchar los gritos de mis vecinos atrapados dentro. El humo llenaba mis pulmones. El calor era insoportable. No es real. Cambió de nuevo. Estaba cayendo eternamente por un pozo oscuro. Cosas con demasiados ojos y demasiados dientes se arrastraban por las paredes, alcanzándome con extremidades que no debían existir. No es real. Continué recitando, palabra tras palabra, mientras el guardián me mostraba cada miedo, cada pesadilla, cada momento de vergüenza y arrepentimiento de mi vida. Vi a personas que había decepcionado, a amigos que había perdido, a amores que había dejado escapar. Vi mi propia muerte de 1000 maneras diferentes, cada una más horrible que la anterior, pero seguí hablando. 3:33:33 AM. Las 3 agujas del reloj se alinearon por una fracción de segundo. Pronuncié la última palabra de Sellado, y el mundo explotó en luz. No era una luz como la del sol o como las luces eléctricas. Era una luz pura, primordial, el tipo de luz que existía antes de que se formaran las estrellas. Llenó cada rincón del apartamento, cada grieta en las paredes, cada sombra. El guardián gritó. Era un sonido que nunca olvidaré. Un sonido que probablemente me perseguirá por el resto de mi vida. Era la agonía de un ser que había existido durante eones, siendo finalmente forzado a retroceder, a regresar a la prisión de la cual había escapado. La puerta imposible en la pared comenzó a cerrarse. El guardián luchó contra ella, sus formas cambiantes tratando desesperadamente de aferrarse a este mundo. Pero las palabras de Sellado eran demasiado poderosas, los símbolos demasiado perfectos. Fue arrastrado de vuelta, centímetro a centímetro, hacia la oscuridad del otro lado. ¡No! Rugió. ¡No puedes! ¡Soy eterno! ¡Soy inevitable! ¡Volveré! Pero sus protestas se desvanecieron mientras era consumido por la luz. La puerta se cerró con un sonido atronador, como 1000 relámpagos cayendo simultáneamente. Y entonces, en un instante, desapareció. La pared volvió a ser solo una pared. Yeso blanco simple, sin ningún rastro de que alguna vez hubiera existido una puerta allí. Las velas se apagaron todas a la vez. La sal del círculo se convirtió en polvo, dispersándose en el aire como nieve. Y la luz dorada se desvaneció, dejándome de pie en la oscuridad, jadeando, empapado en sudor, pero vivo. Vivo. Me dejé caer de rodillas, temblando por el esfuerzo y el alivio. Lo había hecho. Había cerrado la puerta. Había enviado al guardián de vuelta. Entonces escuché algo que me hizo levantar la vista. Voces. Múltiples voces, suaves y distantes, pero llenas de una alegría inmensa. Las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a brillar. No era una luz amenazante, sino cálida, reconfortante. Y de esas sombras emergieron figuras. El señor Navarro fue el primero. Sonreía, y las décadas de sufrimiento habían desaparecido de su rostro. Parecía en paz por primera vez. «Lo lograste», dijo, su voz sonando lejana pero clara. «Después de todo este tiempo finalmente somos libres». Los demás aparecieron detrás de él. La mujer del vestido negro, el hombre militar, el hombre nervioso, la mujer joven. Y la niña, que corría hacia mí con su muñeca de porcelana abrazada contra su pecho. «Gracias», dijo, su voz llena de una felicidad pura e infantil. «Gracias, gracias, gracias. Finalmente puedo ir a casa. Finalmente puedo ver a mi mamá». Me miraron todos y pude ver a través de ellos. Se estaban desvaneciendo, liberados finalmente de su prisión temporal. «Hay más», dijo el señor Navarro. «Otros que fueron tomados antes que nosotros. Todos están siendo liberados.
72 almas atrapadas durante casi 90 años. Todas libres ahora, gracias a ti. ¿Y Sebastián? Pregunté. ¿Él también está libre? La expresión del señor Navarro se volvió solemne. Sebastián, su destino era diferente. Él abrió la puerta voluntariamente. Él invitó al guardián. Su castigo era estar consciente dentro de la criatura, sintiendo cada alma que devoraba, cada vida que destruía. Pero ahora que el guardián ha sido sellado, Sebastián también ha sido liberado. No sé si encontró perdón o condenación al otro lado. Eso está más allá de mi conocimiento. Las figuras se hicieron más transparentes, más brillantes. «Debemos irnos», dijo la mujer del vestido negro. «El camino está abierto, pero te dejo con una advertencia. El sello que has creado es fuerte, pero no es eterno. En 100 años, tal vez 200, se debilitará. Y si alguien con conocimiento y ambición suficiente intenta abrir la puerta de nuevo, no lo permitiré», dije con firmeza. «Me aseguraré de que este edificio sea demolido, de que nadie más pueda cometer el mismo error que Sebastián». Ella sonrió. «Entonces realmente hemos encontrado a la persona correcta. Adiós, Daniel Morales de Buenos Aires. Que tu vida sea larga y llena de luz». Y con eso, desaparecieron. Uno por uno, se disolvieron en la luz, sus formas desintegrándose en partículas doradas que flotaron hacia el techo y desaparecieron. La niña fue la última, agitando su mano en despedida antes de desvanecerse con una sonrisa en su rostro. El apartamento quedó en silencio, pero era un silencio diferente al que había experimentado antes. No era el silencio antinatural y opresivo de un lugar maldito. Era simplemente silencio. El silencio normal de un apartamento vacío en las primeras horas de la madrugada. Me puse de pie lentamente, mis piernas apenas sosteniéndome después de la prueba que había enfrentado. Miré el reloj de mi teléfono. 3:47 a.m. Habían pasado apenas 14 minutos desde que había comenzado el ritual, aunque se había sentido como horas. Caminé hasta la ventana y la abrí. El aire fresco de la noche de Málaga inundó la habitación, llevándose los últimos rastros del olor a cerrado y muerte que había impregnado el apartamento. Las estrellas eran visibles ahora, brillando en el cielo nocturno. El silencio de la ciudad dormida era reconfortante. Sabía que no podría quedarme aquí. No esa noche. Probablemente nunca más. Recogí mis pocas pertenencias y las metí en mi maleta. El diario de Sebastián fue lo último que guardé, envolviéndolo cuidadosamente en una camisa. Era evidencia, prueba de lo que había sucedido aquí. Y más importante, era una advertencia para el futuro. Antes de irme, hice una última cosa. Con un marcador permanente que encontré en la cocina, escribí en la pared junto a la puerta principal: «Este lugar estuvo maldito». 72 almas fueron liberadas el 3 de diciembre de 2025. Que nadie olvide su sufrimiento. Que nadie repita los errores del pasado. DM. Cerré la puerta del apartamento 3B por última vez y bajé las escaleras. El edificio se sentía diferente ahora. Las sombras eran solo sombras. Los crujidos eran solo los sonidos normales de un edificio viejo asentándose. La opresión, el miedo, la presencia malévola, todo había desaparecido. Salí a la calle. El aire nocturno era frío pero vigorizante. Las calles estrechas del casco antiguo de Málaga ahora parecían pintorescas en lugar de amenazantes. Comencé a caminar, sin destino particular en mente, solo necesitando poner distancia entre yo y ese edificio. Encontré un banco en una pequeña plaza y me senté. El cielo comenzaba a aclararse en el este. Los primeros indicios del amanecer tiñendo las nubes de rosa y naranja. Había sobrevivido. Contra todo pronóstico, había sobrevivido a la noche más aterradora de mi vida. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi jefe en Buenos Aires. No me importaba que fueran las 4 de la madrugada aquí y medianoche allá. Necesitaba hablar con alguien del mundo real, del mundo normal. «¿Daniel?», contestó después de varios timbres, su voz somnolienta. «¿Qué diablos? ¿Estás bien?» «Necesito volver a casa», dije.
sorprendido de lo calmada que sonaba mi voz. No voy a poder quedarme en Málaga, lo siento, pero es imposible. Voy a tomar el primer vuelo disponible, pero la reunión con el cliente es en 2 días. Hazla por videoconferencia, o envía a otro. Yo no puedo quedarme aquí. Por favor, confía en mí. Hubo una pausa larga. Daniel, ¿qué pasó? ¿Estás en problemas? No, respondí mirando el cielo que se aclaraba. Ya no, pero no puedo explicarlo por teléfono. Cuando vuelva te lo contaré todo, o al menos lo que pueda explicar sin sonar completamente loco. Suspiró. Está bien, haré los arreglos. Hay un vuelo a las 10 de la mañana. Te enviaré los detalles. Gracias, dije, sintiendo un peso levantarse de mis hombros. De verdad, gracias. Corté la llamada y me quedé sentado, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Los primeros comerciantes abriendo sus tiendas, los trabajadores de limpieza barriendo las calles, un gato callejero que pasó maullando suavemente. Vida normal, ordinaria, hermosa. Pensé en las 72 almas que había liberado. Me pregunté a dónde habrían ido. ¿Encontraron paz? ¿Se reunieron con sus seres queridos? ¿O simplemente dejaron de existir, liberados finalmente de su prisión pero sin nada más allá? No tenía respuestas, y tal vez era mejor así. A las 6 de la mañana, encontré una cafetería que estaba abriendo. Entré y pedí el café más fuerte que tenían. El camarero, un hombre de mediana edad con un delantal manchado de café, me miró con curiosidad. «Mala noche, ¿eh?», dijo en español mientras me servía. «No tienes idea», respondí, tomando un sorbo del café amargo y caliente. «¿Nuevo en la ciudad?», asentí. «Déjame adivinar. Te quedaste en el edificio de la calle Álamos, ¿verdad?». Casi escupí el café. «¿Cómo lo sabes?». Se encogió de hombros. «Llevo 40 años viviendo en este barrio. He visto a muchas personas como tú, con esa mirada. Ese edificio tiene, ¿cómo decirlo?, una reputación. Nadie del barrio se quedaría allí. Solo los turistas que no saben nada. ¿Por qué nadie lo ha cerrado? ¿Por qué sigue alquilándose? Los propietarios cambian constantemente. Nadie lo mantiene por mucho tiempo. Y para cuando la gente se da cuenta de los problemas, bueno...». Se inclinó más cerca, bajando la voz. «La mayoría de la gente se va después de la primera noche. Como tú. Los que no se van, a veces la policía tiene que sacarlos, farfullando cosas sin sentido sobre monstruos y puertas. Los hospitalizan. Algunos se recuperan, otros no». Sentí un escalofrío. ¿Y nunca nadie ha investigado realmente qué está pasando allí? Claro que sí. Hace unos 20 años, un grupo de investigadores paranormales pasó una noche allí. Solo uno salió y no volvió a hablar coherentemente. Desde entonces, la gente simplemente lo evita. Es más fácil fingir que no existe, ¿sabes? Terminé mi café en silencio, procesando esta información. El camarero se alejó para atender a otros clientes que comenzaban a llegar. Pasé las siguientes horas en esa cafetería, luego en un parque, luego simplemente caminando por las calles de Málaga. La ciudad era hermosa bajo la luz del día, cálida, vibrante, llena de vida y color. Era difícil creer que la pesadilla de la noche anterior había sucedido en este mismo lugar. Finalmente, a las 8:30, tomé un taxi al aeropuerto. Este taxista era diferente al que me había recogido la noche anterior. Más joven, alegre, hablando animadamente sobre fútbol y recomendándome lugares para visitar en mi próxima estancia en Málaga. No le dije que no habría próxima estancia. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, saqué el diario de Sebastián de mi maleta. Lo hojeé cuidadosamente, leyendo sus notas, sus cálculos, su descenso gradual hacia la obsesión y la locura. Una entrada en particular me llamó la atención, fechada el 17 de julio de 1936, un día antes del ritual. Tengo dudas. Por primera vez en 20 años de estudio, tengo dudas. ¿Y si me equivoco? ¿Y si los antiguos textos no son guías sino advertencias? ¿Y si el guardián no es un ser benevolente esperando ser liberado, sino algo que fue encerrado por una buena razón? Pero ya es demasiado tarde para detenerme. He invertido demasiado, sacrificado demasiado. Mañana, cuando las estrellas estén correctamente alineadas,
Cuando el mundo esté distraído por los eventos políticos, abriré la puerta. Y entonces sabré la verdad. Que Dios me perdone si estoy equivocado. Cerré el diario. Pobre Sebastián. Su curiosidad, su ambición, su orgullo lo habían llevado a liberar un horror sobre el mundo. Y había pagado por ello de la manera más horrible e imaginable, atrapado dentro de la criatura durante décadas, siendo testigo de cada alma que devoraba. Pero también había dejado la clave para revertir su error. En sus momentos finales de lucidez, sabiendo que había perdido el control, había documentado meticulosamente el ritual de sellado. En cierto modo, había encontrado la redención. Mi vuelo fue llamado. Abordé el avión, encontré mi asiento junto a la ventana y observé cómo Málaga se hacía más pequeña bajo nosotros mientras despegábamos. La ciudad se extendía hasta el mar, hermosa y tranquila bajo el sol español. En algún lugar de ese mar de edificios estaba la calle Álamos, número 43, el apartamento 3B. Ahora solo un apartamento vacío en un edificio viejo, sin nada más siniestro que un poco de humedad y algunas tuberías ruidosas. Pero yo sabía la verdad, y tenía la prueba. Durante el vuelo de regreso a casa, comencé a escribir. Escribí todo lo que había sucedido, cada detalle que podía recordar. No sabía qué haría con esta historia. Tal vez publicarla, tal vez simplemente guardarla como un registro personal. Pero necesitaba escribirla mientras aún estaba fresca en mi memoria. Llegué a Buenos Aires 12 horas después, exhausto pero profundamente aliviado de estar en casa. Mi apartamento, pequeño y modesto en el barrio de Palermo, nunca me había parecido tan acogedor. Me di una ducha larga y caliente, lavándome el polvo y el miedo de la noche anterior. Luego me desplomé en mi cama y dormí durante 16 horas seguidas. Cuando desperté, era tarde en la noche del día siguiente. Me sentía diferente, como si hubiera envejecido años en una sola noche. Había una gravedad en mi interior que no existía antes. Un conocimiento de que el mundo era mucho más extraño y peligroso de lo que la mayoría de la gente imaginaba. Durante las siguientes semanas, investigué todo lo que pude sobre el edificio de la calle Álamos. Encontré registros de múltiples inquilinos a lo largo de los años que habían reportado experiencias extrañas. Algunos simplemente mencionaban ruidos inexplicables o sensación de malestar. Otros habían sido más específicos, sombras que se movían, puertas que aparecían de la nada, presencias malévolas. Encontré el caso más perturbador en un archivo de periódicos digitalizados de 1998. Un estudiante universitario había alquilado el apartamento 3B para el semestre. Después de 3 noches, había saltado desde el balcón. En su habitación, la policía encontró las paredes cubiertas con dibujos frenéticos de puertas, ojos y símbolos extraños. Su diario, citado parcialmente en el artículo, hablaba de la cosa que vive en las paredes y las voces que no dejan de susurrar. Casos similares se repetían cada pocos años. Algunos inquilinos simplemente huían, otros requerían intervención psiquiátrica y algunos, los más desafortunados, nunca salían del todo intactos. Contacté a la agencia inmobiliaria que manejaba el edificio. Después de varias llamadas insistentes, finalmente hablé con el gerente, un hombre llamado Alfonso Ruiz. «Señor Ruiz», le dije, «necesito que me escuche. El apartamento 3B de su edificio en la calle Álamos tiene un problema serio, un problema que va más allá de las tuberías o la humedad». Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. «Señor Morales, si está insatisfecho con las condiciones del apartamento, podemos discutir un reembolso parcial». «No se trata de eso», lo interrumpí. «Ese lugar es peligroso. He documentado todo lo que pasó. Tengo evidencia de que personas han resultado heridas, traumatizadas, incluso han muerto debido a lo que sea que existe en ese edificio. Señor Morales, no sé qué experimentó usted, pero puedo asegurarle que el edificio es completamente seguro. Cumple con todos los códigos». «Déjeme terminar», insistí. «Sé que usted probablemente no me creerá. Nadie lo haría.
Pero necesito que haga algo. Deje de alquilar ese apartamento. Al menos el 3B. Ciérrelo. Diga que está en renovación, cualquier cosa. Solo no ponga a más personas en peligro. Hubo otra pausa larga. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado. Sonaba más viejo, más cansado. No soy el dueño del edificio, señor Morales. Solo administro las propiedades. Y créame, he intentado convencer al propietario de que haga algo con ese apartamento, pero cada vez que lo menciono, me dice que estoy siendo supersticioso, que los edificios viejos tienen reputaciones por razones tontas. Hay presión para mantener todas las unidades generando ingresos. ¿Y si le muestro lo que tengo? El diario de Sebastián Cortés, los registros de todos los incidentes. Envíemelos, dijo después de un momento. No prometo nada, pero envíemelos. Tal vez si el propietario ve todo documentado, cambie de opinión. Le envié todo por correo electrónico esa misma noche. Copias escaneadas del diario de Sebastián, mi propio relato detallado de esa noche, enlaces a artículos de periódicos sobre los incidentes previos, testimonios que había recopilado de otros inquilinos anteriores a través de foros de Internet. Pasaron 2 semanas sin respuesta. Luego, finalmente, recibí un correo de Alfonso Ruiz. Señor Morales, he presentado su documentación al propietario. Su reacción inicial fue de escepticismo, como esperaba. Sin embargo, después de revisar los registros históricos de inquilinos y los costos asociados con las estancias abreviadas, las devoluciones y los problemas legales potenciales, ha acordado retirar el apartamento 3B del mercado de alquiler indefinidamente. No puedo prometer que el edificio será demolido, como usted sugirió. Es un edificio histórico con protecciones patrimoniales, pero al menos ninguna otra persona se quedará en ese apartamento específico. Es lo mejor que puedo hacer. Gracias por su persistencia, Alfonso Ruiz. No era una victoria completa, pero era algo. El apartamento estaría vacío, sellado. Y tal vez, con el tiempo, podría persuadir a las autoridades apropiadas de que el edificio necesitaba una inspección más profunda o incluso una demolición. Los meses pasaron. Intenté volver a mi vida normal, pero descubrí que normal ya no existía para mí. Había visto demasiado, sabía demasiado. El mundo parecía más delgado ahora, como si pudiera ver las costuras donde nuestra realidad se conectaba con otras, lugares más oscuros y más antiguos. Comencé a notar cosas que antes habría ignorado. Edificios que se sentían equivocados, de maneras que no podía explicar racionalmente, personas cuyas sombras no se movían exactamente como deberían. Momentos en los que el tiempo parecía saltar o retrasarse un segundo. ¿Me estaba volviendo paranoico? ¿O simplemente me había vuelto más consciente de las grietas en la realidad? 6 meses después de mi experiencia en Málaga, recibí un paquete por correo. El remitente era de España, pero no había nombre. Solo una dirección en Málaga que no reconocí. Dentro del paquete había una carta y un objeto envuelto en terciopelo negro. La carta decía: Estimado señor Morales, no nos conocemos, pero me han hablado de usted. Mi nombre es Catalina Mendoza, y soy miembro de una organización que ha existido en secreto durante siglos. Monitoreamos y, cuando es posible, contenemos anomalías como la que usted encontró en la calle Álamos. Su éxito en cerrar la puerta del guardián nos ha impresionado profundamente. En los últimos 100 años, 4 personas diferentes han intentado el mismo ritual. 3 murieron en el intento, la 4ª perdió la razón y ahora reside en una institución. Usted es el primero en tener éxito. Esto sugiere que tiene un don, señor Morales, una resonancia con estas fuerzas que la mayoría de la gente no posee. Esto puede ser tanto una bendición como una maldición. Le envío este objeto como protección. Es un talismán que ha sido cargado con símbolos de protección similares a los del medallón que usó en Málaga, pero más duradero. Llévelo consigo. Lo protegerá de las atenciones no deseadas de entidades que puedan sentirse atraídas por usted ahora que ha interactuado con el guardián. Si alguna vez necesita ayuda, o si encuentra otra anomalía como la de Málaga, puede contactarnos.
Dejé una dirección de correo electrónico codificada en la parte posterior de esta carta. Hizo un gran servicio a la humanidad esa noche, señor Morales. 72 almas que habían sufrido durante décadas ahora están en paz. Eso es más de lo que la mayoría de la gente logra en toda una vida. Pero sea cauteloso. El mundo de lo paranormal no es como las películas, es más sutil, más peligroso, y una vez que entra en él, rara vez puede salir completamente. Cuídese. Catalina Mendoza. Desenvolví el objeto. Era un medallón, más elaborado que el que había usado en Málaga. Estaba hecho de plata pura y grabado con símbolos que reconocí del diario de Sebastián, junto con otros que nunca había visto. Emanaba una sensación de calma, de protección, cuando lo sostuve en mi mano. Me lo puse alrededor del cuello y lo he llevado todos los días desde entonces. La vida continuó. Volví a mi trabajo, salí con amigos. Intenté hacer las cosas normales que hacía antes de Málaga, pero siempre había una parte de mí que estaba alerta, observando, esperando la próxima anomalía, y no tuve que esperar mucho. 3 meses después de recibir el medallón de Catalina, un colega me pidió ayuda. Su tía había comprado una casa antigua en las afueras de Buenos Aires y estaba experimentando fenómenos extraños. Puertas que se cerraban solas, objetos que se movían, una sensación constante de ser observada. Sé que suena loco, me dijo, pero ella dice que escuchaste algo parecido en España, que sabes sobre estas cosas. Debería haberme negado, debería haber dicho que fue una coincidencia, que no sabía nada sobre lo paranormal, pero no pude. La idea de que alguien más estuviera experimentando lo que yo había vivido, que alguien más estuviera en peligro. Fui a visitar la casa y descubrí que Catalina tenía razón. Una vez que entras en este mundo, rara vez puedes salir. La casa de la tía de mi colega tenía su propio problema. Un espíritu atrapado, enojado y confundido que no se daba cuenta de que había muerto. No era nada tan peligroso como el guardián, pero era real y estaba aterrorizando a una mujer inocente. Con la ayuda del medallón y algunos rituales que había investigado, logré ayudar al espíritu a seguir adelante. La tía de mi colega pudo dormir en paz por primera vez en semanas. Y así comenzó mi nueva vida. Durante el día, seguía siendo Daniel Morales, diseñador gráfico. Pero por las noches y los fines de semana, me convertí en algo diferente. Un investigador de lo inexplicable. Un ayudante de aquellos atormentados por fuerzas que no podían comprender. No cobro por esto. No busco fama o reconocimiento. De hecho, prefiero mantenerlo en secreto. La gente te mira diferente cuando saben que crees en fantasmas y demonios. He trabajado en una docena de casos desde entonces. Una librería embrujada en San Telmo. Un apartamento en Recoleta donde el tiempo se movía diferente en diferentes habitaciones. Una antigua estancia en la provincia donde algo en el sótano susurraba nombres de los muertos. Ninguno han sido tan peligrosos como Málaga. Nada se ha acercado a la intensidad pura de terror de esa noche. Pero cada caso me enseña algo nuevo. Cada uno expande mi comprensión de lo que realmente existe más allá del velo de la realidad ordinaria. Me mantengo en contacto con Catalina y su organización. Me envían información ocasionalmente. Advertencias sobre lugares que debo evitar, técnicas que podrían resultarme útiles. A cambio, les informo sobre lo que encuentro, ayudándolos a mantener su registro de anomalías en América del Sur. A veces me pregunto si debería arrepentirme de haber abierto esa puerta metafórica la noche que alquilé el apartamento 3B. Mi vida sería más simple, más segura, si nunca hubiera experimentado esas horas de terror. Pero entonces, recuerdo a la niña con su muñeca de porcelana, finalmente libre después de décadas de sufrimiento. Recuerdo al señor Navarro y a los demás, liberados de su bucle infernal. Recuerdo a todas las almas que salvé esa noche, y sé que, si tuviera que hacerlo de nuevo, tomaría la misma decisión. El mundo es más extraño de lo que la mayoría de la gente sabe. Hay cosas en las sombras, en los espacios entre los espacios, en los momentos entre los momentos, cosas que han estado aquí mucho más tiempo que nosotros y que estarán aquí mucho después de que nos hayamos ido. Pero también hay personas que luchan contra esas cosas, personas como Catalina y su organización, personas como yo,
que tropezamos con lo paranormal y decidimos no huir de él. No somos héroes. No aparecemos en las noticias. Nadie escribirá libros de historia sobre nosotros, pero hacemos que el mundo sea un poco más seguro, una anomalía a la vez. Hace 2 semanas, recibí un mensaje de Alfonso Ruiz. El propietario del edificio de la calle Álamos había decidido finalmente venderlo. Un grupo de preservación histórica lo había comprado con la intención de convertirlo en un museo sobre la Guerra Civil Española. Pensé que le gustaría saber, escribió Alfonso. Van a sellar permanentemente el apartamento 3B. Será parte de la estructura pero no accesible al público. Dijeron algo sobre preservar la integridad histórica mientras hacen el edificio seguro. Era la mejor noticia que podía haber esperado. El apartamento estaría cerrado para siempre. Su puerta maldita, sellada detrás de paredes de concreto y acero. Pero la última línea del mensaje de Alfonso me hizo detenerme. Una cosa extraña, sin embargo. Durante la inspección preliminar del edificio, encontraron algo raro. Había escritura en la pared de la sala de estar del 3B que no estaba allí en nuestros registros anteriores. Decía: este lugar estuvo maldito. 72 almas fueron liberadas el 3 de diciembre de 2025. Que nadie olvide su sufrimiento. Que nadie repita los errores del pasado. DM. ¿Tiene alguna idea de quién pudo haber escrito eso? Sonreí mientras tecleaba mi respuesta. No tengo idea. Pero quien quiera que fuera, estoy de acuerdo con el mensaje. Esta noche, mientras escribo estas palabras finales, miro por la ventana de mi apartamento en Buenos Aires. La ciudad brilla con 1.000.000 de luces. En algún lugar allá afuera, alguien está experimentando algo que no puede explicar. Algo aterrador, algo imposible. Y tal vez, solo tal vez, encontrarán mi nombre, y yo estaré allí para ayudar. Porque eso es lo que hacemos los que hemos visto el otro lado. Los que sabemos que los monstruos son reales. No huimos, luchamos. Y a veces, solo a veces, ganamos. El medallón cuelga pesadamente alrededor de mi cuello, sus símbolos brillando débilmente en la oscuridad de mi habitación. Es un recordatorio constante de esa noche en Málaga, de las 72 almas que liberé, de la oscuridad que enfrenté y vencí. Pero también es un recordatorio de que el trabajo nunca termina realmente, que siempre habrá otra puerta, otro monstruo, otra alma que necesita salvación, y estaré listo. Porque la noche más aterradora que viví en un apartamento en Málaga no fue el final de mi historia, fue solo el comienzo. Si has experimentado algo similar, si has sentido presencias inexplicables, si has visto cosas que desafían la lógica y la razón, no estás solo, no estás loco. El mundo es más extraño de lo que nos enseñaron. Y si necesitas ayuda, si estás enfrentando algo que no puedes manejar solo, hay personas que pueden ayudar, organizaciones que existen en las sombras, individuos que han visto lo que tú has visto y han sobrevivido para contarlo. No ignores las señales, no esperes hasta que sea demasiado tarde. Y sobre todo, recuerda, las puertas que no deberían existir deben permanecer cerradas.